Buenos días, familia, ¿cómo están esta mañana? Mi nombre es James, para las personas que nos visitan por primera vez. Y bueno, Dios me ha dado la bendición junto con mi esposa y un grupo precioso de personas de ser el pastor de esta iglesia. Y bienvenidos a Semilla. Espero que los hayan recibido bien, con un fuerte abrazo y que se sientan como en casa. Y vamos a iniciar de una vez nuestro viaje por Primera de Corintios. Para que sepas, digamos, qué hacemos aquí en nuestra iglesia, en esta su iglesia, su casa, es que vamos por la Biblia de manera sistemática, capítulo a capítulo y versículo a versículo. No vamos en orden de los libros, como están los libros de la Biblia, en la Biblia, sino que vamos por ella, tomamos un libro y lo completamos de tapa a tapa. Y hoy iniciamos el viaje por Primera de Corintios. Entonces, desde ya, lo invito a que usted abra su Biblia, prenda su Biblia, o lo que sea que va a utilizar para ir con nosotros en la lectura. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y hoy vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar únicamente en los primeros 17 versículos. Como nos recomienda nuestro pastor, la Biblia se estudia y se lee despacito y con buena letra. Y eso es lo que queremos hacer, llevando, apreciando y disfrutando de esta carta. ¿Qué clase de carta? Bueno, lo dije hace 2 domingos que estuvimos acá, que estoy muy agradecido por el ser pastor de esta iglesia. Y créame que disfruto muchísimo ser el pastor de esta iglesia, me encanta. Ahora que estuvimos en vacaciones durante el año y me puse ahí a caminar en la playa, ¿verdad? A reflexionar, ¿verdad? Jiggy Raz de uno, decía mi tata. Me puse ahí a reflexionar y a ponerme romántico. Y me puse a agradecerle a Dios por esto, ¿verdad? Por poder estar acá, por poder ser pastor de esta iglesia. Y después de reflexionar y leer completa la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, dije: Señor, gracias porque no me hiciste pastor de una iglesia como la de Corinto. Porque qué montón de enredos tenía la iglesia en Corinto. Esta iglesia que Pablo planta en Hechos capítulo 18 está en detalle para que usted tome nota, y si le gusta ir a su casa y repasar, está la visita de Pablo a este lugar después de estar en Atenas. Pasa, bueno, hace unos pasaditas ahí, llega a Corinto y bueno, predica el evangelio, lo echan de la sinagoga para variar, se va para la par donde estaba otra casa y ahí empieza a predicar el evangelio y en fin, planta una iglesia y se queda interesantemente 1 año y medio ahí. 1 año y medio Pablo enseñándoles, consolidando, por decir de esta manera, a esta iglesia preciosa ahí. Y bueno, Pablo se va para Éfeso y resulta que cuando está en Éfeso le llegan noticias para probablemente un grupo de personas de la iglesia en Corinto fue y le trajo un reporte a Pablo y bueno, el reporte no era muy alentador. Habían muchos problemas en la iglesia en Corinto. Podríamos resumir que la iglesia, que son la temática de esta primera carta, la iglesia tenía 5 problemas fuertes. Había un problema fuerte de división en la iglesia, que es lo que aborda al inicio de esta carta, y hoy vamos a ver un poco. Había un fuerte tema en la ética sexual de la iglesia, que también lo aborda. Había confusión y un tema también en el tema de la cena del Señor y de la comida. Interesantemente, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener problemas con la comida? Pero bueno, había problemas con el tema de comida, qué comer, qué no comer, etcétera, etcétera. Había un tema también fuerte de cómo debería ser la celebración, es decir, la reunión, cómo es cuando la iglesia se reúne, cómo debería ser esa reunión, ¿verdad? Entonces había un tema de dones, era una iglesia rica en dones, entonces había un montón de interrupción por ahí, en fin, qué desastre el pastor, pobrecito el pastor de ahí, ¿verdad? Y finalmente está el tema de la resurrección. El eje central del credo cristiano está
Es decir, había una duda con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aborda todos estos temas. Y como lo dice nuestra serie, nuestro título de nuestra serie, lo hace con amor y con la verdad. Y Pablo en esta carta habla fuerte y nos va a hablar fuerte a cada uno de nosotros. Ahora, como siempre hacemos, muy importante también es entender el contexto de qué estaba pasando ahí. La Biblia necesitamos ir a la palabra de Dios para entender el contexto de lo que está pasando ahí. Y Corinto era una ciudad prominente, una ciudad con una economía dinámica. Era un puerto que está ahorita, actualmente la ciudad está en ruinas, obviamente. Ahí está la localidad ahí, está el Istmo de Corinto, que en este momento hay un canal, porque los dos océanos lo dividían solamente en la parte más estrecha, estaba justo ahí en Corinto, entonces era un lugar de mucho comercio. Había un canal seco, por decirlo así, donde los comerciantes llegaban, transportaban todo lo que comerciaban en ese momento. Eran solamente 4 millas de un océano a otro, entonces era mucho dinamismo. Una influencia griega, por supuesto, está al suroeste de Atenas y también obviamente con una influencia romana fuerte, porque el imperio romano era el que gobernaba el mundo conocido en ese momento. Y entonces era un lugar donde habían muchos templos, habían dioses griegos, dioses romanos. Uno de los templos que tal vez usted ha escuchado que estaba ahí es el templo de la diosa del amor, Artemisa, en donde a cierta hora durante el día 1000 prostitutas bajaban a la ciudad, en donde ejercían la prostitución como ofrenda a la diosa Artemisa. Entonces, obviamente era un lugar lleno de maldad, lleno de lujuria y cosas muy pesadas, hechicería y otro que montón de cosas que afectaban a las personas de la iglesia. Y ahí está Pablo. Planta esa iglesia. Ahora, lo interesante de todo es, bueno, también, a pesar de ser una economía, era un lugar también filosófico y de ser un lugar prominente, una provincia, bueno, un área importante, pues los corintios no tenían buena fama. Es decir, en el teatro romano, se han visto las películas de ese tiempo que hacían teatro en las diferentes ciudades, cuando escogían el personaje de la persona de Corinto, siempre tenía que verse borracho y mujeriego. Entonces, si usted llega y le dice, hermano, anda muy Corinto usted, ya sabe cómo está la cosa, ¿verdad? Para que reflexione. Es más, eso era un insulto también. Le decía a las personas, deja de comportarte como un Corinto. O andás muy oriundo de Corinto, ¿verdad? Cuidadito. Entonces, ahí está la iglesia de Dios, siendo luz, pero también influenciada por las corrientes del momento, golpeada también por el pecado en ese momento. Y Pablo toma un momento para hacer esta carta. La escribe desde Éfeso, la envía. Esta es una carta práctica. Es una carta que yo quiero orar para que yo salga de aquí a este lugar y que no tenga mucho que reflexionar. Si hay momentos, no sé, cuando hemos estudiado un par de salmos, hemos estudiado algunos libros del Antiguo Testamento, algunos libros poéticos, y uno dice, necesito venir y meditar en esto. Sí, yo lo invito a que usted medite en sus notas, que también lo invito a que tome notas, mientras que vamos por el texto, y que vaya y medite, pero lo más importante es que vaya y lo ponga en práctica. Que usted vaya y viva esta instrucción del Señor. He titulado la enseñanza de esta mañana, hermanos, recuerden. Y hemos dividido este texto en un bosquejo sencillo en 3 partes. Primero, Pablo nos recuerda que nosotros, la iglesia, porque eso es una carta a la iglesia, somos de Dios. Segundo, nos recuerda que no nos hace falta nada, que no hay nada que podamos añadir. Y finalmente, nos llama y nos recuerda a que estemos enteramente unidos. Pero ¿qué les parece si oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Jesús y arrancamos el viaje por Primera de Corintios. Dios, gracias por tu iglesia. Gracias porque hoy estamos juntos acá. Señor, que nada nos distraiga en estos minutitos que vamos a estar juntos. Que el poder de tus palabras
ella, pura, no adulterada, Señor, pueda golpear mi corazón y ser transformado por ella. Si hay áreas de mi vida que sí hay, esa es su afirmación, hay áreas de mi vida que necesitan ser transformadas y solamente el poder de tu palabra, Señor, en la obra del Espíritu Santo, Señor, puede transformarme. Y no importa si yo nunca he estado en una reunión así o tengo muchos años de ir a la iglesia, todos, Señor, aquí en este lugar estamos en la misma situación. Todos necesitamos urgentemente escuchar tu mensaje, escuchar lo que nos tienes que decir para ser transformados por tu preciosa gracia, tu amor, tu perdón, Señor, y vivir la vida que nos has llamado a vivir como hijos tuyos. Esto lo pedimos en tu precioso nombre y juntos decimos amén y amén. Arrancamos capítulo 1 de Primera de Corintios. Igual vamos a tener los textos en las pantallas. Nuevamente leo de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquiera invocan el nombre, en cualquier parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo inicia con su tradicional saludo a las iglesias. Si usted lee las cartas de Pablo, usted va a ver que Pablo de alguna manera inicia las cartas de esta manera. En la carta a Filipenses, por ejemplo, él no se presenta tanto como apóstol, más como amigo, porque no era tan correctiva como esta. Esta es una carta muy correctiva. Ahora tiene un trasfondo acá. Pablo primero deja claro que él es apóstol y reconocido apóstol por los discípulos, porque también, interesantemente, había un problema. Y es que la iglesia que la había plantado, la iglesia que la había fundado, ya no lo quería. Si era como, Pablo les caía mal. Es más, en la segunda carta, los corintos de la iglesia en Corinto, no el pueblo de Corinto, sino la iglesia en Corinto, decía que Pablo en sus cartas era como muy durito, pero que en persona no impresionaba a nadie. Qué manera, ¿verdad? De honrar a un pastor, ¿verdad? A que fundó la iglesia. Y había problemas. Entonces Pablo dice, no, son toque. Primero que nada, yo soy apóstol del Señor. Y esto, que él es apóstol, le da la autoridad para venir y escribirles esta carta. Y les dice, ustedes, primero que nada, son la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios que está en Corinto. Me encanta este texto, como lo pone donde dice en el versículo 2, donde dice, y a todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia semilla es la iglesia de Dios que está en Santana. Hoy también se está ahí reuniendo la iglesia de Dios que está siguiendo la línea de iglesia semilla que está en Nicaragua. Hoy también se está reuniendo la iglesia de Dios que está en Colombia. Hoy también se está reuniendo la iglesia de Dios que está en el sur de California, que está en Tijuana. Hay una sola iglesia y es la iglesia de Dios. Y esto va a ser importante cuando hablemos de las divisiones que Pablo va a tocar. Pero lo primero que observo acá es algo importante. Y es que esta iglesia tiene un dueño. Y esta iglesia, el dueño es Dios. El dueño no es el pastor. El dueño ni siquiera es Pablo. El dueño no es nadie ahí que no sé, el que más aportó en las ofrendas. No es ese. El dueño es Dios. Y este Dios, es importante, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, que nos llamó a nosotros, ahorita va a decir, nos va a recordar que Él es fiel, que Él va a confirmar, que Él no nos va a abandonar. Él nos llama a algo. Notó lo que dice este texto. Dice que esta iglesia que es de Dios está llamada, primero ha sido santificada en Cristo. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Y que está llamada a ser santa.
Y esas dos palabras usted las ve y dice, ¿eso qué significa, James? Significa que ahora yo tengo que, no sé, hablar en Reina Valera nada más, ¿verdad? Vestirme de cierta manera, irme a una montaña, ahí a un convento y meditar para verdaderamente ser santo. Y no es así. Ahora, ¿qué nos hace santos a nosotros? ¿Qué nos hace santificados? El fundamento de nuestro credo. Nuestro Señor Jesús, siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser como Dios como algo que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando forma de hombre, viviendo una vida perfecta y yendo a la cruz del Calvario para pagar la deuda de sus pecados y de mis pecados. Al tercer día resucitó, venciendo la muerte y la oscuridad y llamando a su iglesia, convocando a su iglesia para que juntamente con Él estemos por siempre. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, nuevamente, esto no fue poca cosa. Dice Primera de Corintios, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, en el capítulo 6, versículo 20, pero es importante tomarlo hoy. Ojo lo que Pablo dice. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto es esencial. La iglesia es de Dios. Usted es de Dios, usted no tiene dueño. Usted no es su propio dueño, perdón. Usted es de Dios, fue comprado por el precio de sangre. Y no es nada de lo que usted hace que lo hace santo. Es Jesús el que lo hace santo. A cada uno de nosotros ahora la palabra santo, nuevamente la asociamos con estas ideas de que nos comportamos de cierta manera, que hacemos, no sé, andamos ahí como levitando casi, pero la palabra santo es muy sencilla. La palabra santo significa apartado. Es decir, que usted y yo, cuando reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, al llegar a ser santos, santificados, somos apartados. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo es en que también tiene en el raíz de la palabra, trae la idea, es el tema apartado, es en una relación matrimonial. Mi esposa y yo tenemos 22 años de casados. Es decir, 22 años de ser apartados el uno para el otro. Es una relación exclusiva. Cuidamos que nadie externo entre en nuestra relación. Que nada venga a amenazar esa intimidad, esa exclusividad que mi esposa y yo tenemos. Y es exactamente como el seguidor de Cristo. Usted, en el momento en que reconoce a Cristo como su Señor y como el Salvador de su vida, usted entra en una relación exclusiva con Dios. Usted es propiedad de Dios. Y eso es lo que significa ser santo. El problema es que en nuestros tiempos el ser cristiano se ha deteriorado a niveles que asustan. Porque le hemos dado la vuelta al asunto. Pensamos que si yo soy cristiano, entonces ahora Dios es el que está a mi servicio. Dios es el que me da. Yo nada más pido. Dios es el que, no sé, como que froto la lámpara maravillosa para que Él me dé lo que ocupo. Que las cosas se hagan cuando yo quiero, como yo quiero. Porque soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo derechos. Pero no es así. Cuando yo vengo a Cristo y Él me declara santo por su sacrificio en la cruz, mi vida es un instrumento para Él. Yo soy un instrumento. Y Él me pone y me acomoda donde Él quiera, cuando Él quiera. La pregunta es obvia. ¿Qué tipo de instrumento es usted? Y me gustaría ejemplificar esto. Y traer un poco también la seriedad que esto se merece, especialmente en tiempos tan extraños en que vivimos, y que el cristiano es, pues, no sé, decir tantas cosas que podríamos decir. No quiero andar mucho en tiempo en esto, pero que no lo vemos con la importancia que esto se merece.
con el honor de ser un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, y comportarnos como hijo de Dios. Me gustaría ir al Antiguo Testamento. Es una historia que usted ha escuchado. Está en Daniel capítulo 5. Y bueno, ya estudiamos el libro de Daniel aquí. Ahí puedes ver buscar las enseñanzas que tenemos grabadas. Pero en Daniel capítulo 5 hay una escena muy interesante. Y esta escena es donde el rey Belsasar, que bueno, el pueblo de Israel está en cautiverio, Babilonia lo está dominando, y el rey Belsasar, era el momento del rey Belsasar, y bueno, estaba el rey Belsasar en un fiestón, una borrachera de esas heavy, ¿verdad? Dándole sabroso al aguasapo, dijeron por ahí, y estaba Belsasar de ahí en la fiesta, y de repente Belsasar dice: traigan los vasos del lugar santo, traigan los vasos del templo de Jerusalén. Los instrumentos del templo de Jerusalén habían sido santificados, eran utilizados únicamente para la gloria de Dios. Y el rey dice: no me interesa eso, traigan esas copas, traigan esos vasos, y los llena de vino, y empiezan a tomar, y utiliza, escuche esto, los instrumentos de Dios para su propio placer. Y bueno, si usted ha leído la historia, sabe qué pasa, ¿verdad? Aparece una mano en la pared y empieza a escribir unas letras que no entienden, y que bueno, ya se dieron cuenta que no sé leer muy bien, entonces ni siquiera voy a mencionar esas letras porque no las voy a leer bien. Y inmediatamente todo el mundo entra en pánico. ¿Qué es eso? ¿Qué dice eso? El rey dice que le temblaban las rodillas, todo estaba pero terrible. Llaman a los hechiceros para que le interpreten, nadie puede interpretar, y resulta que llama a Daniel nuevamente. Daniel para ese tiempo era un anciano tal vez, y le interpreta lo que dijo lo que decía esa escritura en la pared. Y Daniel le dice al rey Belsasar y a todas las personas: ha sido pesado y ha sido hallado falto. Tus días están contados, papá. Sonaste. ¿Cuál es la lección de esto? Con los instrumentos santos no se juega. No utilice su santidad para su propio placer. No lo utilice. Es peligroso. Puede ser hallado falto. Y eso es importante que lo recordemos esta mañana. Usted es un instrumento. ¿Cómo está usando el instrumento que Dios le ha dado? ¿Para su propio placer? Pensemos. ¿Para su propio placer? ¿Para sus propios sueños? ¿Para sus propios sueños? ¿Para lo que yo quiero, cuando yo quiero, en el momento en que yo quiera? ¿O para la gloria de Dios? Porque a todos se nos ha dado un don. A todos. ¿Cómo lo utilicemos? ¿Cómo lo administremos? Es sumamente importante. Pedro dice, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz admirable. Así que, hermanos en Corinto y hermanos en Semilla, recuerden, número uno, que ustedes son de Dios, y anhelemos vivir como lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, quiero decir algo importante, porque tal vez usted está diciendo: pastor James, este asunto me suena medio legalista. ¿Cómo es el asunto? Que va a andar controlando a ver cómo se comporta, como aquí, como allá. No. Ese no es el punto. El punto es que usted ha sido llamado a algo, y fiel es Dios. Vamos a ver. Y la gracia del Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Él es fiel y justo, y nos perdonará, y nos continúa perdonando, y nos continúa salvando, y nos limpia de toda maldad. La importancia es cuál es la actitud suya delante del Señor. ¿Cuál es el anhelo más ferviente suyo?
caminar para ser un instrumento útil para Él. Y por supuesto que en el caminar nos vamos a ensuciar, por supuesto que vamos a caer, pero fiel es Él. Y ese es el segundo pensamiento. Vamos al capítulo 4, al versículo 4, dice así: siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, subraye ese versículo que viene, el versículo 9, dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que Pablo continúa, les recuerda: hey, ustedes son una iglesia de Dios, tiene un dueño y han sido llamados, han sido santificados y por ende han sido llamados a ser santos. Pero segundo pensamiento: hey, a ustedes no les falta nada. Ahora, nuevamente, contexto. Esta iglesia es decir, esta iglesia, no sé por qué hablo calladito, porque si me estuviera algún chisme, pero bueno. Pero el chisme es que esta iglesia era bien pentecostal. Es decir, era pentecostal heavy, dones del Espíritu, era de fijo, yo estoy seguro que tenían danza hebrea, pero no tenemos evidencia, pero estoy seguro. Todo el mundo brincaba por todo lado, era un fiesto. Es decir, la celebración, la reunión, por eso Pablo tomó un momento en los capítulos 12 y 13 para hablar un poquitito del orden en la reunión, etcétera. Pero eso era un fiestón, se celebraban, éramos de aquí, era como que todo el mundo se pusiera a hablar y a cantar, y era un fiestón todo eso. Y había muchos dones del Espíritu, y Pablo tomó un momento para hablar de estos dones y cómo se ven a aplicar correctamente. Pero lo que pasa es que la iglesia pensaba que de eso se trataba, de los dones, que todo eran los dones, ¿verdad? Y podríamos decirlo que tal vez eran más emoción. La cosa era más emoción que la transformación. Y es muy fácil sentirse emocionado. Es decir, yo estoy seguro que yo le leo aquí a usted una historia triste, todos nos ponemos a llorar, ¿verdad? Y salimos profundamente conmovidos. Pero la pregunta aquí es si salimos profundamente transformados, más que conmovidos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso les dice, no les falta nada. Y es que el tema aquí, nuevamente, en como le hemos dado vuelta al tema del ser iglesia, y yo me pongo como un cliente y alguien que me dan un servicio, de si la prédica no me tocó, ¿verdad? No, es que no sentí nada hoy. No estuvo como, ¿verdad? Y lo espiritualizamos, ¿verdad? Como que el mover del Espíritu no estuvo, ¿verdad? No sentí como el Espíritu hoy aquí en la iglesia. No es eso. Es al revés. Es que usted disponga su corazón a escuchar. Aquí lo que hacemos es la instrucción bíblica de darle sentido a la lectura. Pero lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es que usted esté atento a la palabra de Dios, no a mi mala lectura, ni mi mala retórica. Es que usted esté atento a la palabra de Dios y que usted se dé cuenta, como la iglesia en Corinto, que no le falta nada. Que usted tiene todo aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted tiene todo lo que usted necesita para vivir una vida que le agrada a Dios, para ejercer los dones que el Señor le ha dado, para servirle a Él. También aquí está todo lo que usted necesita para vivir una vida agradando a Dios en su matrimonio, agradando a Dios en su soltería, agradando a Dios en su juventud, agradando a Dios en su edad adulta, en su edad de anciano. Ahí está todo. El problema es que el corazón humano siempre quiere lo nuevo, ¿verdad? Siempre quiere lo nuevo. Es como, yo tengo esa maña de que, y mis hijos lo saben, que yo escucho una canción y la escucho, 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 y la escucho. Y solo eso escucho, y como que no se me pone vieja.
Y me encanta, y ahí estoy, escuchando, y me encanta ahora que los jóvenes están con esta nota de escuchar música antigua, ¿verdad? Entonces mi hijo llega y me pone Revelación de Danilo Montero, ¿verdad? Que la cantamos así, yo, papis, pero eso es un clasicazo, y me dice, yo no lo había escuchado, y ahí vamos, camino al colegio cantando Santo, Santo, Santo. Y ahí estamos, pero nos encanta andar buscando lo nuevo, ¿verdad? ¿Qué nuevo me ofrece? ¿Qué nuevo me da? Yo creo que ahí también hay un síntoma de la iglesia actualmente. Por eso tantos pastores, por eso tantas iglesias sufren es decir, pastores estresados, pastores renunciando en Estados Unidos y en otros lugares. Las cifras de pastores renunciando son altísimas porque no pueden complacer a las personas. Por eso aquí me encanta. Sí, somos una expresión pequeña de la iglesia, pero me encanta. Les voy a ser muy sincero. Así ya, ¿verdad? Sinceramente, yo no me estreso mucho en qué darles a ustedes. La verdad, en serio. Yo no me ando muy estresado como, digamos, los pastores aquí también nos reunimos y es como, bueno, ¿ahora qué sigue? Sí, tampoco nos estresamos, no, es que hay que hacer la enseñanza, esa enseñanza espectacular, sí, para que se nos llene la iglesia. No, los números no nos obsesionan, sí. No andamos, lo que me obsesiona es la palabra de Dios y predicárselas. Entonces es súper fácil, porque no sé si me estoy quemando o qué, ¿verdad? Pero si también estudio, ¿verdad? Tampoco, es decir, yo me pongo a estudiar en la semana, tampoco es que me pongo aquí a que Dios me diga qué decir. Pero es súper fácil, porque ¿qué sigue después de Corintios? De 1 Corintios, 2 Corintios. Ya. Ahí está la serie nueva. Porque lo que usted ocupa es la palabra de Dios. Lo que usted necesita es conocer a Cristo. Y nada más. Eso es, ve qué sencillo. Oramos. No, todavía no he terminado. Ok. Entonces no le hace falta nada. No le hace falta nada. A nosotros no nos hace falta nada. Tenemos todo a mano. Y otra cosa importante. Volvamos a los versículos 8 y 9. Es importante que volvamos ahí. Porque no nos hace falta nada, porque Cristo ya hizo todo. Note, volvamos a leerlos. Ojo, si usted encuentra algo que yo hago aquí o que usted tiene que hacer, no va a haber. Ojo lo que dice, Él, ¿quién lo hace? Él, Cristo. Nos confirmará hasta el fin, es decir, asegurado. De aquí hasta que ya sea que Cristo venga o hasta que su vida termine en este lado de la eternidad, Él nos confirmará hasta el fin. Él nos va a presentar irreprensibles en el día de Jesucristo. Si el día que Él venga y juzgará a vivos y a muertos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Él nos va a representar. Él, yo no hago nada. Y después, si estoy flaqueando, si estoy usando mi santidad y mi llamado a ser apartado para mi propio placer, Él es fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel por medio de quien fueron llamados a la comunión. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que, familia Semilla, esta mañana no les hace falta nada. Ustedes son de Dios. Vivamos agradando a Dios. Y finalmente, recordemos estar enteramente unidos. Versículo 10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay divisiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro dice: yo soy de Apolos, y otro dice: yo soy de Cefas, y otro dice: yo soy de Cristo. Y entonces Pablo nos dice ahora, y le decía a la iglesia en Corinto, y esto me pareció sumamente interesante. ¿Se acuerdan que les dije que no querían mucho a Pablo? Entonces de ahí,
las divisiones empezaron. Y ahí estaban algunos que decían, no, yo sigo fiel a Pablo, ¿verdad? Ese calvito y pequeñito, que tal vez no impresiona a nadie, ese es mi pastor, ¿verdad? Y después otros decían, no, la verdad es que ocupamos a alguien como más inteligente, alguien como con más elocuente, más poderoso, ¿verdad? Y entonces decían, no, yo soy de Apolos, ¿verdad? Otros decían, no, yo ocupo a alguien más piso de tierra, ¿verdad? Alguien así más humildito, ¿verdad? Pescador, ¿verdad? Un trasfondo no así, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y después siempre salía ahí el otro, ¿verdad? Que decía, no, la verdad es que no ocupamos a nadie porque yo soy de Cristo. Y ahí hay otro reflejo de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia actual. ¿A cuál iglesia va usted? No. Yo voy a la iglesia del pastor, no voy a decir nombres porque me meto en problemas. Tal y tal y tal. Y no te imaginas, ese pastor tiene una unción. Cuando el chavalo entra, todo el mundo empieza a temblar y todo el mundo empieza, ¿verdad? Que se siente eso, que se mueve esa cosa increíble, ¿verdad? ¿Y usted a cuál va? No. Yo voy a la iglesia del pastor tal, porque ahí sí predicamos sana doctrina. Somos estrictos con la doctrina. Y el que no es calvinista lo echamos, ¿verdad? Y después, y este es el peor. Este es el peor de todos, el que dice, ¿y usted a cuál iglesia va? No, yo no voy a ninguna, porque yo soy de Cristo. Es el más hipócrita. Yo no voy a ninguna, yo soy de Cristo. No ocupo la iglesia. No ocupo. Es decir, Él es mi pastor. Ya. Es personal. Es individual. No ocupo. Qué pereza. Qué pereza ir a un montón de gente ahí que uno llega ahí y lo abrazan, ¿verdad? Y lo saludan. Y le dicen que dicha que está aquí. Que yo quiero que esté aquí. ¿Para qué? Y ahí andamos pensando que podemos vivir nuestra vida cristiana como cristianos solitarios, ahí encubiertos. Y ese no es el llamado. Por supuesto que, como siempre decimos aquí en Semilla, que si James es su pastor, todo le faltará. Pero si el Señor es su pastor, nada le faltará. Por supuesto que Él es el pastor supremo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero le ha dado a la iglesia pastores y maestros, etcétera, etcétera, para la edificación de la iglesia. Y también, búsqueme un texto en el Nuevo Testamento donde dice que este asunto es usted solo. Que este asunto es solo usted y Cristo. No hay. Es en comunidad. Es juntos. Y sí, es una bronca, por supuesto. Y porque todos somos diferentes, pensamos diferentes. Nuestro objetivo en nuestra iglesia no es crear un montón de minions que piensen igual que yo y que hagan lo que yo les digo y que anden ahí repitiendo lo que yo les digo. No, es llevarlos al sustento de la palabra de Dios. Pero ojo como Pablo continúa. Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Versículo 13. Hace la pregunta, ¿está dividido Cristo? O sea, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y continúa, doy gracias que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas, pero los demás no sé si bauticé a alguno u otro. Pablo dice, la verdad es que aquí no es un tema de crédito, no es un tema de quién me bautizó, quién me hizo, no es un tema. No, el tema es Cristo. ¿Y saben cuál es el problema? Pablo está diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? El problema es que cuando hay división en la iglesia, el que sangra es Cristo, porque es su cuerpo. Cuando hay división en la iglesia, el que se duele es Cristo, porque es su cuerpo. Y vivimos en una iglesia dividida. Y en donde una palabra, un chisme, lastima corazones. Y empiezan los grupos favoritos y exclusivos y todo. Yo les conté, bueno, saben, vamos a cumplir 10 años de iglesia. Y recuerdo que cuando estábamos arrancando, yo tuve una etapa, fue breve, pero creo que tuve una etapa donde yo creo que yo era medio talibán.
¿Y a qué me refiero con tal, Iván? Yo era un radical. Es decir, mi esposa, no sé cómo me aguantó esa etapa, ¿verdad? Pero yo era como etapa también farisea, ¿verdad? Entonces, cualquier enseñanza que yo escuchaba, yo andaba ya criticándola. Es decir, era así como, eso no está en la Biblia, eso no es mala interpretación. Qué mala exégesis. Qué mala hermenéutica. Y no sé ni siquiera qué significan esos dos términos, pero yo los usaba. Qué mala hermenéutica la de este chavalo. Y resulta que un día nos invitan a un lugar. Y entonces nos vamos y no estábamos congregándonos porque estábamos iniciando la iglesia. Entonces nos invitan a un lugar, ¿verdad? Entonces, me acuerdo, me da pena, no sé por qué estoy contando esto, pero bueno, ahí voy. Y entonces me voy. Entonces ahí se va James, ¿verdad? Preparándose para ser pastor y se lleva con la Biblia, ¿verdad? Llego aquí, ¿verdad? Y entro al lugar, ¿verdad? Se veía muy cool y todo, pero entro yo y me siento atrás, ¿verdad? Atrás para criticar mejor. Y entonces está mi esposa ahí conmigo y siente, y entonces inmediatamente yo vuelvo a ver así y le digo, estaba lleno el lugar. Gorda, ¿ya notaste? Yo, ¿qué? Nadie trajo la Biblia. Nadie. Es más, te lo garantizo, le decía yo a Milena. El pastor ni la Biblia va a usar. Entonces ya. Y resulta que empieza ahora la música, entonces está escuchando esta canción. Es decir, esa canción es o de Sin Bandera o de ¿quién? Porque no exalta a Dios. Yo no sé qué está pasando. Ya me voy a ir de aquí. Y entonces ahí estamos y entonces ya se sienta todo el mundo y todo el asunto y empieza a ver una introducción y pasa. Entonces presentan al pastor invitado. Y entonces lo presentan y dicen, sí, no voy a decir el nombre también, es el psicólogo y pastor. Y yo, ¿psicólogo? Me acuerdo de psicólogo, va a predicar pura psicología y humanismo. No va a predicar la Biblia, no acordámonos. Y Milena, quédate calladito, no seas así, no sé. Y pasa el pastor y psicólogo. Cero en nada en contra de los psicólogos, ¿verdad? Por aquellos, si alguien es psicólogo aquí, gloria a Dios por su profesión, ¿verdad? Y que sea de instrumento, nuevamente usted sea de instrumento para el Señor, ¿verdad? Pero bueno, llega el pastor psicólogo y abre Juan capítulo 6. Y sus primeras palabras son, refiriéndose a las palabras de Jesús, yo soy el pan de vida. Yo empecé a mariquear por vergüenza y por el mal esposo que estaba haciendo, influyendo a mi esposa, todos arrepentido. Pero así podemos ser nosotros. Así podemos ser nosotros. En estos 10 años, una vez se me acercó un señor, ¿verdad? Y sí, así como muy tuanis, ¿verdad? Bueno, no fue ni tan tuanis, pero llegó y me dice, pastor, lo que usted acaba de decir, acaba de mandar a todo el mundo para el infierno. Y yo, ay, ¿verdad? Ok, gracias. Dios mío, ¿qué fue lo que dije? Leer la Biblia. Y por supuesto que me voy a equivocar. Y vamos a cometer errores. Pero ¿cuál es la actitud suya y la actitud mía ante el cuerpo de Cristo? Ante las personas que hacen las cosas diferentes. Los que brincan un poquitito más que nosotros. O los que no brincan. Los que se ponen corbata para ir a la iglesia. O los que vienen así como en chanclas y en tank top. No hay problema. Ahora, usted puede decir, James, sí, qué linda historia, pero ¿cómo se soluciona? Porque hay divisiones. ¿Cómo se soluciona esto? Y quiero invitar a los chicos de adoración para que podamos ir cerrando, pero parte de este último pensamiento es muy importante y está en los últimos versículos. ¿Cómo solucionamos este tema de estar enteramente unidos? Dice así, versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vea, familia, lo que a usted y a mí nos une no es nuestra profunda amistad. Yo doy gracias a Dios de que aquí tengo amigos entrañables, amigos que yo sé que puedo llamar y que cualquier emergencia que tenga, que estuvieron ahí conmigo, proveyendo a mi casa cuando no teníamos,
en medio de los momentos más difíciles. Eso no lo hicimos al propio, ¿verdad? Y todas las cosas preciosas de ser la iglesia. Pero no me une, a nosotros no nos une es decir, las cositas de tal vez terrenales en común. Es decir, no nos une que todos seamos sapricistas, aunque deberíamos de ser. No nos une que todos nos guste las mismas cosas. No nos une el estilo de música. No nos une ni siquiera el estilo de predicación. Y ¿saben qué? Aunque esto suene un poco controversial, tampoco nos une que pensemos exactamente igual teológicamente. Porque veo en la palabra de Dios que hay libertad también en muchos temas. Obviamente no es la base de nuestro credo. Pero a lo que voy es que lo que nos une a usted y a mí es la cruz de Cristo. Y eso es más que suficiente para que usted y yo estemos enteramente, completamente unidos. Y que la pasión suya y mía sea llevar el mensaje de Cristo. Pablo dice en el capítulo 2. Dice, vea, yo llegué a ustedes. Aquí dice, no llegué con palabras elocuentes. En el capítulo 2 dice, vea, yo cuando llegué a ustedes me propuse hacer una cosa, nada más. Predicar a Cristo y este crucificado. Es el amor de Cristo, el vínculo perfecto, el que nos une. Es el poder de su palabra el que nos une. Es la pasión por contarle a este mundo que hay esperanza en Cristo. Es la pasión por ir por las personas en necesidad, que están viviendo en las calles, que no tienen que comer. Es por ese matrimonio quebrantado. Es por esa joven y ese joven soltero que no le encuentra sentido a la vida y que ha pensado quitarse la vida porque ¿para qué vivir aquí? Es porque usted y yo tenemos el mejor mensaje del mundo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a unir? ¿Cómo no nos vamos a tomar de la mano e ir a este mundo, a extender el reino de los cielos y a decir que el reino de los cielos se ha acercado y que hay esperanza en Jesús? Eso es lo que nos une. Y eso debería ser más que suficiente. El estilo de música, el estilo de enseñanza, todo lo demás se acomoda. Cuando estábamos iniciando Semilla también, hay un nombre que esta iglesia nunca tiene que olvidar, por favor. Y si no, pregunte por ella, porque su memoria y su corazón siempre va a estar con nosotros, y ella es Melissa Morán. Meli partió con el Señor ya hace aproximadamente 4 años, en medio de una tragedia, un momento doloroso para todos nosotros y para su familia que está hoy acá con nosotros. Pero mi esposa y yo salimos de la iglesia en la que estábamos y fuimos a plantar Semilla. Y entonces Meli se vuelve donde nosotros y nos dice, James, yo me voy con ustedes. Y entonces yo le dije, gracias amor, yo le dije, no Meli, tenés que quedarte ahí porque ahí fue donde Dios te puso. Y me decía, no, yo me voy con ustedes. Y entonces yo en mi orgullo y mi estupidez me vuelvo y le digo a Meli, no, es que deje de estar siguiendo hombres. No sé, hasta creo que le usé estos textos. Y ella me dijo, no, Jimmy, mis amigos me dicen Jimmy, ella era nuestra amiga entrañable, es nuestra amiga entrañable. Y nos dijo, no, usted no entiende. Es que lo que me une a ustedes dos, a vos y a Mile, es más poderoso que usted. No se trata de usted, no se trata de que usted es muy bueno, no se trata de que usted es muy aquí, es que nos une el mensaje de Cristo. Y el Señor nos llamó a que estemos juntos y unidos y enteramente unidos para predicar el mensaje de Cristo. Y de eso se trata todo, familia. De que si el Señor lo puso aquí, sea un instrumento santo y apartado. Si el Señor lo puso aquí, esté listo, no le hace falta nada, usted no ocupa nada más, tiene todas las herramientas para sumarse. Y si usted, el Señor, lo puso aquí, luche por la unidad, por mantenernos unidos. Y sí, por supuesto, vamos a tener problemas, vamos a tener amenaza de división, porque eso es lo que busca el enemigo a la iglesia. Pero Jesús viene por una sola iglesia y por una iglesia unida. Quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo. Vamos a terminar celebrando la cena del Señor.
Pero ¿qué tal si ahí donde usted está, cantamos juntos este coro tan hermoso? Es un clasicazo. Es un clasicazo. Y cantemos que Él es nuestro buen pastor, ¿sí?